Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Bienvenidos a Voz de mi Ser Podcast, un podcast creado por mi persona, Stephanie Capello, y creado por Voz de mi Ser Yoga, en donde estamos compartiendo información de muchísimo valor a nivel físico, nivel mental, emocional, y el de hoy se viene muy fuerte, pero esto va más allá de ti, va más allá del tiempo, abre la puerta a tu misterio interior y escucha lo que pocos se atreven a revelar. Sí, dirigido por Stephanie Capello, sí, una mujer de 30 años, nacida en Santo Domingo de los Áchilas y bueno, viví 12 años en Milán, Italia, he viajado por muchas partes en el mundo, me certifiqué como profesora de yoga en la India y actualmente vivo en San Antonio, en Catequilla, en el Cerro Sagrado, me encanta el espacio en donde estoy y es aquí en donde tengo la escuela de yoga, tenemos un aguacatero enfrente, es maravilloso este lugar, creo que al fin estoy acercándome al Dharma, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, de algo que me tocó personalmente y me hizo cambiar muchísimo durante los últimos 2 años. Entonces vamos con el tema. La vecina que casi muere en silencio. Advertencia consciente. El siguiente episodio aborda experiencias reales relacionadas con bullying entre adultos, misoginia, violencia psicológica, deterioro de salud mental, esquizofrenia, autolesiones y trauma emocional. No fue escrito desde el deseo de generar morbo, odio o victimización, sino desde la necesidad de visibilizar cómo ciertos entornos, dinámicas sociales y formas de violencia normalizadas pueden afectar profundamente la mente y el cuerpo de una persona. Si has vivido situaciones similares, te recomiendo leer este texto y ver este podcast con cuidado y priorizar siempre tu bienestar emocional. La vecina que casi muere en silencio. Hay violencias que no dejan moretones visibles, no aparecen en fotografías policiales, no generan titulares inmediatos, no obligan a los vecinos a intervenir, pero destruyen lentamente el sistema nervioso de una persona. Durante 12 años viví en el conjunto Valles 2 en Quito. Al inicio era simplemente un lugar donde vivir, un conjunto común en Ponciano Alto, con familias, mascotas, reuniones, problemas cotidianos y conversaciones superficiales entre vecinos. Pero los últimos 2 años transformaron ese lugar en algo completamente distinto. Lo que comenzó como comentarios incómodos terminó convirtiéndose en un entorno constante de hostilidad psicológica. Y lo más perturbador es que muchas veces el bullying entre adultos no se percibe como violencia real. La gente piensa en bullying y automáticamente imagina colegios, adolescentes o niños, pero desde la psicología moderna se reconoce que el acoso social también ocurre entre adultos, especialmente en espacios cerrados de convivencia como oficinas, familias, universidades o conjuntos residenciales. El bullying es una forma de agresión repetitiva destinada a humillar, excluir, intimidar o desgastar emocionalmente a otra persona. Y cuando se mantiene en el tiempo, el cerebro deja de interpretarlo como algo pasajero y empieza a vivirlo como una amenaza constante. Eso fue lo que me ocurrió. Había burlas, comentarios disfrazados de chistes, miradas, risas, mensajes indirectos, conversaciones dentro del chat de WhatsApp, sensaciones de persecución social y una misoginia muy marcada en la manera en que se dirigían hacia mí. La misoginia no siempre se expresa mediante insultos explícitos hacia las mujeres. Muchas veces aparece en forma más sutil. Minimizar emocionalmente a una mujer, ridiculizar cuando pone límites, burlarse de su sensibilidad, convertirla en objeto de humillación grupal o desacreditar constantemente su percepción de la realidad. Lo más difícil de explicar era la repetición todos los días, todas las semanas, durante 2 años de infierno. El principal foco de esa dinámica era el presidente del conjunto, un hombre adulto que lejos de promover convivencia terminó convirtiéndose en una figura constante de tensión psicológica para mí.
Recuerdo especialmente su risa. Suena absurdo decirlo así, pero el cuerpo humano guarda memoria emocional de los sonidos asociados al peligro. Con el tiempo, escuchar esa risa en las mañanas me generaba ansiedad inmediata. Mi cuerpo se tensaba automáticamente. Dejé de descansar profundamente, vivía en hipervigilancia. Desde la terapia del trauma, esto se conoce como activación crónica del sistema nervioso. Cuando una persona vive durante mucho tiempo en un ambiente hostil, el cerebro comienza a funcionar como si estuviera en amenaza permanente. El cortisol y la adrenalina se mantienen elevados, el sueño se altera, la percepción emocional cambia, la mente empieza a deteriorarse lentamente. Y mientras eso ocurría, casi nadie hacía nada. El silencio colectivo es una de las formas más crueles de validación de la violencia. Porque cuando un grupo observa humillaciones repetidas y permanece indiferente, la víctima empieza a sentir que quizá merece ese trato. Ahí aparece el desgaste psicológico profundo. Hubo situaciones que todavía me cuesta recordar. En varias ocasiones el presidente abría la puerta del garaje deliberadamente cuando mi perro estaba en el patio, provocando que saliera hacia la calle. Yo vivía constantemente alerta, sí, con miedo de que mi perro fuera atropellado o desapareciera. Puede parecer un acto pequeño para quien lo lee desde afuera, pero cuando una persona ya vive bajo tensión emocional, esos actos se convierten en detonantes enormes de angustia. La mente humana no separa fácilmente los pequeños abusos cuando son constantes, los acumula y el cuerpo termina pagándolo. Mi salud mental empezó a deteriorarse gravemente. Lo que inicialmente era ansiedad, estrés y agotamiento emocional terminó convirtiéndose en una caída psicológica mucho más profunda. Finalmente fui diagnosticada con esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más complejos y estigmatizados que existen. Desde la psiquiatría moderna se entiende que no aparece por una sola causa. Existe una combinación de factores biológicos, genéticos, neurológicos, ambientales y traumáticos. El entorno no necesariamente crea la enfermedad por sí solo, pero sí puede actuar como detonante o agravante severo, especialmente cuando una persona vive bajo estrés crónico, aislamiento emocional, miedo constante y sensación de persecución social. Mi mente colapsó. Viví episodios profundamente dolorosos y desconectados de la realidad. Llegué a autolesionarme 5 veces. Las autolesiones suelen ser malinterpretadas socialmente. Mucha gente cree que son llamados de atención, manipulación o dramatismo. Pero desde la psicología clínica se entiende como manifestaciones extremas de sufrimiento psíquico, desesperación emocional y desregulación mental también. El golpe, el último, uno de los últimos de las autolesiones, fue extremadamente fuerte, que mi ojo quedó completamente morado y durante meses viví con el miedo de haberme fracturado el cráneo. Más allá del dolor físico, lo que quedó fue una sensación profunda de fragilidad, como si mi mente y mi cuerpo hubieran llegado al límite después de años de tensión emocional acumulada. Y recuerdo pensar después, cuando sobreviví, algo aterrador. Todo esto ocurrió mientras muchas personas seguían haciendo bromas, riéndose o actuando como si nada estuviera pasando. Eso fue quizá lo más devastador para mí, comprender que los seres humanos pueden acostumbrarse tanto a la crueldad cotidiana que dejan de percibir el daño real que producen. Por eso decidí irme, y mi límite final fue convertirme en alguien completamente indiferente hacia ellos. No porque fuera fría, no porque fuera arrogante, sino porque entendí algo fundamental. Hay personas y entornos que destruyen lentamente tu salud mental y alejarte también es una forma de supervivencia. La terapia moderna habla mucho de límites psicológicos. Un límite no siempre es confrontar, gritar o vengarse. A veces un límite es retirarse definitivamente de un espacio que tu cuerpo identifica como inseguro. Hoy puedo mirar atrás y entender que ningún ser humano debería normalizar el maltrato emocional cotidiano.
porque las palabras sí afectan, las humillaciones sostenidas sí afectan, la exclusión social sí afecta. La misoginia sí afecta, el bullying entre adultos sí afecta y los entornos tienen un impacto mucho más profundo sobre la mente de lo que la sociedad quiere admitir. No queremos admitirlo. Hay lugares que enferman, ¿sí? No por las paredes, no por el edificio, no por la estructura y la construcción, sino porque las personas que convierten esta convivencia en una forma silenciosa de vivencia lo ocasionan. Con el tiempo entendí que esta historia no solo hablaba de vecinos, bullying o enfermedad mental, también hablaba de sufrimiento humano. Y en muchas enseñanzas budistas, el sufrimiento nace precisamente cuando la mente queda atrapada en ciertos venenos emocionales y espirituales. El budismo representa estos estados a través de tres animales que giran en la rueda del samsara: el gallo, la serpiente y el cerdo. El gallo, según esta tradición, simboliza el apego y el deseo. La serpiente representa el odio, la agresión y el rechazo. Y el cerdo representa la ignorancia, la inconsciencia y la ceguera espiritual. Cuando miro atrás, siento que en ese conjunto convivían constantemente con esas tres energías. La serpiente estaba presente en las burlas, la humillación y el maltrato psicológico. El cerdo aparecía en el silencio colectivo, en la incapacidad de reconocer el daño humano que estaba ocurriendo. Y el gallo surgía en el ego, la necesidad de poder, reconocimiento, presidencias y superioridad sobre otros. Pero también entendí algo aún más difícil. Si yo permanecía atrapado únicamente en el resentimiento, el odio o el deseo de venganza, el ciclo kármico continuaría viviendo dentro de mí. En las tradiciones dármicas, el karma no se entiende simplemente como castigo. Es una cadena de causas y efectos mentales, emocionales y espirituales que siguen reproduciendo sufrimiento mientras no exista conciencia. Y quizá el aprendizaje más duro de esta experiencia fue comprender que sanar no significa justificar lo ocurrido. Sanar significa dejar de cargar eternamente con el veneno que otros depositaron en tu vida. El Dharma entonces comenzó a aparecer para mí como camino distinto, un camino donde el propósito no nace del dolor en sí mismo, sino de lo que decidimos hacer con él. Porque una experiencia traumática puede destruirte completamente o puede abrir una puerta, un camino hacia una comprensión más profunda de la mente humana, del sufrimiento y de la compasión. Hoy entiendo que mi tarea no es convertirme en alguien llena de odio. Tampoco debo fingir que no pasó nada. Mi tarea es transformar esa oscuridad en conciencia, aprender a construir límites sanos, aunque a los demás les parezcan demasiado duros, elegir entornos seguros con personas abiertas y que quieran ser compasivas, hablar sobre mi trastorno mental sin tener miedo de hacerlo y romper el silencio alrededor del bullying entre adultos, que la verdad me da muchísimo asco y vómito. Y comprender que ningún despertar espiritual real puede existir sin responsabilidad emocional y humana hacia los demás. Quizá ese sea uno de los significados más profundos del Dharma: dejar de repetir ciclos de violencia y empezar a caminar hacia una vida mucho más consciente, más compasiva y más verdadera. Muchísimas gracias. Esta fue mi historia.